El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, Entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a Paso, todo el mundo atento, tomen su lugar, póngale un poquito más de volumen al televisor, porque esto comenzó. Moni, ¿qué más? Hola Leo, hola a todos, bienvenidos una vez más a Paso, aquí estamos para conectarnos con otro de estos temas que nos une y nos gusta a nosotros, los que tenemos que ver con niños y los que no, porque nos lo han hecho saber en repetidas oportunidades. No tengo hijos, pero no me los pierdo. Y bienvenidos también, porque todos alguna vez fuimos niños. Niños, y tuvimos niños y niños adolescentes o niños que creímos adolescentes, y puede ser el caso que estén viviendo muchos de ustedes en este momento. Tienen un hijo en la casa entre 2 y 3 años, pero ya les hace así, ya les dice no me importa, yo quiero solo, mío. Hoy vamos a hablar de adolescencia infantil. No es que vayan a ir a buscarle si ya le salió acné al niño de 3 años, que el niño le va a pedir el carro para ir a unos 15. No. Pero sí es un tema que a todos nos interesa demasiado. Y realmente se llama así porque muchos de los comportamientos que experimentan los adolescentes es como si se metieran dentro del cuerpo de los niños chiquiticos. Y pues tenemos un adolescente infantil o un infante adolescente en la casa. Muchas gracias, porque es que ya habla como un viejo, se comporta como un viejo. Me reta además como si tuviera cuántos años, y es un tema que muchos papás identificamos o conocemos como los terribles 2, los terribles 3, por ese ladito ronda. Sí, y 4 y 5 me ha tocado a mí. Empiezan como a despertar esa autonomía en los niños y caos. Sí, las mamás experimentamos por primera vez lo que nos habían dicho que llegaba a los 13, 14, 15, pero no, solo tiene 3 años. Sí, no. ¿Qué pasa? ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? ¿Cómo manejarlo? ¿Por qué ocurre? Por estos días que hemos estado tan emocionales, para no dejar esos cabos sueltos, pues hemos recolectado este tema de las emociones que bastante afecta el comportamiento de los niños y afecta entendiéndolo como bueno o malo. No necesariamente es una afectación negativa. Pero es una especie de entrenamiento para lo que nos espera dentro de 10 o 12 años, ¿o no? De una vez. Aquí estamos haciendo un curso intensivo. Y cuando lleguemos a esa edad, ¿qué vamos a hacer? Pues no sé, pero hay recomendaciones que pueden aplicar no solo para cuando lleguen a esa edad, sino desde ya. Cuando más lo necesite, quiérele. Quiérele cuando te grite y no quiera saber de ti. Cuando su mundo se derrumbe y crea que tú eres la causa, no te rindas, todo pasa. Quiérele cuando todo le salga mal y no haya salida. Demuéstrale que sí, que solo es una caída. A veces ofrecerás tu ayuda y otras tendrás la duda. Porque la adolescencia es una etapa de decisiones e indecisiones. Así que enséñale, aunque las quiera tomar solo. Y si salen mal, dale tu apoyo. Y acepta que haga su camino, aunque a veces signifique que tú cambies el tuyo. Porque hace ya años que tú encontraste el camino, pero como él, también estabas perdido. A su edad, tú también cuestionabas todo. Y no querías pautas o reglas de ningún modo. Pero una madrugada, tras una larga noche fuera, me aseguraste que estabas buscando tu lugar en el mundo. Me confesaste que habías tomado decisiones. Que tenías un plan, un proyecto de vida. Yo no te entendía. Pero recuerdo que te miré a los ojos. Y comprendí que en todo caos siempre hay un poco de orden. Y en ocasiones hay que perderse para poder encontrarse. Por eso, cuando veas que le quema el fuego por dentro, recuerda que a su edad tú también saltaste. Y aunque muchas veces fallaste, otras muchas no. Con el tiempo quizás logre ser el protagonista de su vida. Y entender que la autonomía y la libertad no están exentas de responsabilidad. Comprenderá que la buena suerte tiene sus reglas. Y esta se obtiene con esfuerzo y cuando menos te lo esperas. Así que hasta entonces, si te ruge su fiera, espera y aprende a lidiar con ella. ¿Prefieres que sea gato
o pantera. Habrá veces que se pierda y entonces llore, grite y muerda. Es normal, hay trayectos muy escondidos. Y momentos donde se dará por perdido. Pero tú tendrás que estar ahí, incondicionalmente. Ser su faro. Y cuando la noche lo encuentre, Guiarle sin reparo. Y si aún así no puede y el viaje se hace largo, Recordarle que siempre siempre Tú le ofrecerás amparo. Quiérele cuando menos lo merezca porque será cuando más lo necesite. Fabuloso mensaje. Y de nuevo nos devolvemos porque aplica perfectamente para nuestro tema de hoy. Yo decía ahora, nos prepararon para una adolescencia a los 12, 13, por ahí, pero no, llega antes y funciona muy parecido. Empecemos a meternos de lleno en este tema, como es habitual en Paso a Paso, y aquí está nuestra vida real. Nuestra invitada del día de hoy es Lavinia Sorge. Lavinia para Lavinia. Bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Chisme no falta, pues. ¿Ah? No, pero es que además, vea, me encanta una cosa con nuestra invitada hoy. Mamá de Lorenzo, de 10 años, y Fiorella, de 5 años. O sea que ya vivió con la de 5 y ya se empieza una vez, ya uno con uno de 10 ya... Ya repetí con uno y sigo con otro. A mi Mari. O sea, que ¿Cómo es la tenemos historia con los hijos? ¿Qué ha pasado con el tema de la adolescencia infantil? Que cuando uno se lo nombran así, uno dice, ¿qué? ¿Qué es eso? Pero cuando uno empieza a entender, uno dice, existe. Era eso. Ajá. Existe. Lorenzo nació hace ya, como bien dijiste, hace 10 años. Hijo muy amado, muy anhelado, muy todo. Pero el problemita es que como era el primero, uno de primíparo hace de todo. Y yo con mi hijo primíparo lo cuidé y creció y hoy es grande. Pero cuando Lorenzo tenía 5 años, quedé embarazada de Fiorella. Entonces yo ya a mi hijo de 5 años lo veía de 23. Y Lorenzo en ese momento, obviamente empieza con síntomas de celos, pero los celos sí se van para una etapa donde ellos de una u otra manera se quieren independizar. Con Fiorella dije, con esta sí no voy a cometer el mismo error. Entonces eso de la independencia infantil empezó como a los 2 años. Y con ella yo sí siento peor. Obviamente los niños cuando son así pequeños uno dice, no, pero yo soy capaz de manejar esto. ¿Qué importa que se quiera pintar las uñas todas las semanas? ¿Qué importa que quiera ir a la peluquería todas las semanas? ¿Qué importa que su habitación tenga que ser rosada con fucsia? Y los que importa se van sumando. Y resulta que más se suma y uno va viendo que el niño ya te hace preguntas o reacciona a tus comentarios y a tus reglas de una manera que ya no es normal en la concepción que uno tenía de los niños. Mi infancia fue totalmente distinta, entonces es muy difícil concebir un niño que ya te diga, eso que estás diciendo es injusto. Y uno dice, pero tenés 3 años, ¿qué crees de injusto? Entonces, ver la injusticia o ver la rabia del otro y que te nombre todos los reglamentos institucionales pertenecientes a tal o cual norma de tender la cama es donde se va volviendo complicado. Fiorella es eso. Fiorella es una adolescente de 5 años prácticamente, donde a mí me ha tocado comprender la diferencia con Lorenzo, que era un niño totalmente regular y tranquilo y niño hasta los 10 todavía, con una Fiorella que tiene todo otro sentido de la vida y de las normas. Pero Lorenzo también manifestó a ciertos comportamientos, ¿o no? Obvio sí, pero yo creo que surgió más a partir del nacimiento de Fiorella, porque antes de eso, como buena madre que iniciaba en mi proceso de crecimiento de los niños, uno al primero lo guarda en una burbuja donde nada le pega, entonces se quedan bebés. Y cuando nació el nuevo bebé, yo dije, no, pues que este esté ya muy grande, salga. Y cuando uno se da cuenta que los niños siguen siendo niños a pesar de tener 2, 3, 4, 5, 6, 10 años, es cuando uno choca con esa imagen del adolescente infantil. A los 2 años dijiste, empezaste a darte cuenta que Fiorella era distinta, ¿no? 2 años. ¿Qué actitudes a los 2 años hacían pensar en que algo andaba como suelto? Es fácil, hay dos. Empecemos con la guardería, hay 2 puntos, el niño que muerde y el que es mordido. Sí. Pues mi niña era de los 2.
Así como salía un día diciendo, nos mordieron 35 niños, al otro día ya decía, mordió los 40 enteros. Entonces, uno decía, ¿pero qué estás haciendo? Y me dijo, justicia. Entonces la psicóloga me decía, tranquila, eso es justicia. Y yo decía, pero justicia. Y los niños salían marcados por todas partes. Entonces ahí es donde uno dice, los niños sí empiezan a reaccionar de una manera donde ellos propios empiezan a ver la manera de reaccionar frente a los otros. Y eso es complejo. 3, 4 años, mi hija, yo no soy para nada vanidosa, y mi hija sí desde los 3 años, si no va con las uñas pintadas no es ella, si no se peina de una manera no es ella, pide qué peinado, qué cauchitos, de qué color, qué vestido, por qué ese combinado tan raro, que son cosas que uno jamás pensó cuando era niño, uno cuando era niño no, le daba como lo mismo, ¿cierto? No, mi hija no. Mi hija tiene la posibilidad de elegir, intentamos negociar, porque ya toca negociar, como lo haríamos con un adolescente. O sea, es llegar a consensos, a negociaciones. La cosa empezó a agudizarse cuando ella empezó a tener mayor dominio del lenguaje. Del lenguaje, totalmente. Pero mi hija, como buena mujer, domina el lenguaje desde muy muy chiquita. Eso es cierto. De acuerdo, de acuerdo. ¿En qué momento tuviste que identificar su comportamiento como algo que podía catalogarse como adolescencia infantil? Es decir, todos los niños pasan por una etapa de rebeldía y uno dice, pues es normal, ¿cierto? Está empezando a independizarse, tiene mayores elementos para expresarse, pero cuando uno dice, no, esto ya no es normal, esto es algo distinto. Pues yo sinceramente siempre quise ver lo normal, porque uno como mamá nunca quiere detectar en un hijo un problema. Pero como yo trabajaba también en esa misma guardería donde estaba mi hija, yo hacía unas terapias allá, me daba cuenta que las compañeritas no reaccionaban igual, no exigían las mismas cosas, y eran mucho más tranquilas incluso cuando llegaban los papás a las reuniones o por ellos. En cambio, mi hija siempre planteaba una discusión, una sensación, un sentimiento frente a cualquier situación, incluso decirle, hoy vengo por ti a las 3:30, y decía, no, ¿y por qué vas a venir por mí a las 3:30 si yo me quiero quedar hasta las 5? Y era una niña de 2 años y medio, 3, donde uno pensaría, al contrario, debería estar feliz que uno llegue, y ella decía, no, es que apenas vamos a empezar la pijamada. Ok, ¿cuál ha sido entonces el manejo que le dan a esta situación? Pues finalmente es una niña, aunque esté poseída por la adolescencia, es una niña y pues finalmente hay que enseñarle un montón de cosas hasta llegar a esa real etapa de la adolescencia. Yo desde mi autonomía y desde mi papel como mamá, lo que más intento es lograr que ella comprenda cuál es la norma. Comprender la norma y no imponer la norma. La comprensión es un proceso mucho más lento que la imposición, pero la comprensión nos permite llegar a acuerdos, llegar a instaurar modelos donde aunque no estemos de acuerdo, podemos llegar a instaurar un acuerdo entre tú y yo y que las dos salgamos ganando, tanto yo con cuál sería la norma que debes cumplir como tú, a tu manera, de qué manera no se elude, sino que la cumples, pero sin sentirte tan presionada por mí. ¿Y siempre logras ese acuerdo? No. ¿O qué pasa cuando no se logra ese acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Cómo reacciona Fiorella cuando no se logra ese acuerdo? Con pataleta. Esa respuesta es gigante, aunque sea una sola palabra. Sí, o sea, los niños, ¿cuál es la reacción de un niño cuando no está la frustración? Es la pataleta, es hacerse sentir, es el llanto, es el grito, es jugar al contrario. Yo le digo jugar al contrario es siéntate a comer y no como, no me siento, me paro, no voy. ¿Tú qué quieres que haga? Pues entonces eso no hago. ¿Cierto? Entonces ese encuentro con totalmente la oposición de lo que tú hagas es donde uno entonces tendría que jugar a la posición de volverse opositor para que ella esté en la posición. Es decir, negar la cosa. No te vayas a sentar. Al revés, no te laves los dientes, no Tenemos- comas. Pero sí le vamos a contestar a Natalia, que está en el 268-6033. No le contesto. Entonces le contesto a usted, pues. No le contesto. Mamá de Isabela y Emiliano. Natalia, bienvenida Paso a Paso. Hola, ¿cómo están? Muy bien, contentos de escucharte. ¿Cómo vas? Yo también, igual que siempre que puedo participo, porque me siento muy identificada casi pues que con todos los temas, porque yo tengo a Isabela, que esa niña de los 7 meses comenzó a hablar y es de las cosas que yo me siento, me rasco la cabeza y digo, ¿yo qué voy a hacer? ¿Por qué me siento tan confrontada con ella? Porque
Sí, es una grande, ella me ha llegado a decir, y es que usted quién es para que me pueda mandar, o me desafía, me dice, ayer nada más bregando a dar un remedio, salió y se me paró como mucha delante y me dijo, prefiero hacerme pegar, pero no me lo tomo. Estoy hablando con mis amigas y ellas metiendo la cuchara opinando como si fuera una mujer grande. Hay veces que yo me quedo como, ¿yo qué hago? O cómo le respondo, me corcha a mí que soy grande. Ella dice, es que no lo hago, es que me parece muy injusto, es que usted porque sí puede hacer tal cosa y yo no. Entonces, hay veces que me provoca más bien sentarme como a llorar, porque como, no sé como qué sentarme a hacer. ¿Cuánto tiene Isabela, Natalia? ¿Qué edad tiene? Ella ha sido pues muy, no dice tremenda, es de esas niñas que cuido una sola porque me da lidia por 20. Sí. Y lo que crees es que Emiliano es un niño totalmente lo contrario porque tiene 6 meses y no se siente. Yo digo, Dios mío, gracias a Dios que solamente fue una así. Entonces, sí, es como eso. ¿Qué edad tiene Isabela? Tiene 5 años, pero ella desde los... No, pues es que desde que aprendí a hablar prácticamente me sale con unas cosas que uno se queda boquiabierto. Empieza temprano esto de la adolescencia infantil. Pues bienvenida al tema. Qué rico saber que le pegamos a un punto importante entre nuestra comunidad. Muchas gracias. Esa inquietud la plantaremos ahorita en el desarrollo de la conversación con la experta. Voy a hacer un paréntesis porque no hemos presentado al perro. A nuestro invitado de hoy. Está disfrazado de perrito, Miguel Ángel. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Miguel Ángel es un televidente que no se pierde paso a paso y que canta la canción durísimo y quiso venir a conocernos, a conocer el set y es muy bienvenido. Y ahí está, asomando y la no cabeza. De cualquier perro, de Guarumo. De Guarumo. Sí. Ahí está, ¿Cierto? este perrito. Bienvenido, Miguel. Gracias por estar con nosotros. Volviendo al tema con nuestra vida real, ¿cómo funciona esta situación con tu hijo mayor y tu hija? O sea, entre ellos, ¿cómo es la relación? Los papás decimos, o no sé si te ha pasado, esta le debe dar 3 vueltas. Sí. Sí, así es. Sí, sí, obviamente. O sea, la pequeña Fiorella logra manipular a Lorenzo a nivel socioafectivo en todo. Porque obviamente, aunque él es el mayor y uno diría que comprende más cosas y logra razonar más cosas, Fiorella logra más y a uno como papá uno se va sintiendo impotente de por qué Fiorella logra más. Porque Lorenzo nunca le vio como un pero a ninguna norma, ni a ninguna regla, ni a ninguna nada, entonces a él le entraron por ósmosis, pues él dijo, bueno, esto es lo que hay que hacer. Lo hacemos y pero ya. cuando hay alguien que se pone en contra y dice, pues yo no lo hago, entonces a Lorenzo esa situación de diferencia donde nosotros entramos en negociaciones para la firma con Fiorella y que él es eso y ya, obviamente eso es muy complejo. Sí, claro, debe ser una situación compleja porque pues él dirá, y a mí porque nadie me había dicho que esto no se podía hacer, Pero, que yo podía decir que no quería hacer esto. Pero Fiorella asume ese comportamiento solo con la mamá o con todas las personas. Con todos, incluso con Lorenzo. Sí, hasta con Lorenzo hay que negociar, o sea, porque si ella un día le da que hay algo que ella tiene que hacer, o Lorenzo cede o Fiorella se la monta. Entonces es un poco, Fiorella es muy temperamental. Adolescencia infantil. Total. Conectadísimos entonces con esta historia de la vida real, pasa, seguramente muchos identificados en 3, 2, 1, y es nuestro tema de hoy en Paso a Paso. Muchas gracias por compartirnos la historia de Fiorella, de Lorenzo y de todo lo que han vivido con este tema. Nos vamos a ir a la pausa, importante con el dato para que contextualicemos nuestro tema de hoy. Ya regresamos, estará con nosotros la experta. Nuestro dato hoy en Paso a Paso. El no es necesario. Privar al niño de la frustración es tan perjudicial para su equilibrio psíquico como privarle del placer. Es necesario que los niños aprendan qué es lo que hacen mal, que desarrollen el sentimiento de culpa por eso que han hecho mal y que sepan reparar la falta. Es el dato en Paso a Paso, ya regresamos.
Ahí estaban Alejandra, Jerónimo, Juan Lucas y los niños, vea, foto de buen comienzo. Estamos esperando las fotos tomadas el día de ayer, del fin de semana, disfrazados en Mamarazzi de Paso a Paso. Hoy hablamos en Paso a Paso de la adolescencia infantil y veíamos en el dato que el no a veces es necesario porque no es bueno privarlos a veces de la frustración, darles todo, lo hablábamos aquí con Jesús Amaya, y también decía desarrollar un poco el sentimiento de culpa, que entiendan que algo hicieron mal, pero ojo, es esa culpa. No de, usted tiene la culpa, usted es el culpable, usted es el responsable. No la cantaleta. Sino que ellos solos entiendan que algo hicieron mal, eso les genera un sentimiento de culpa, pero no de mártires, ni mucho menos, ni de agredir sus sentimientos, como lo vimos ayer. Hay unas consecuencias naturales que ellos tendrán que asumir. No te subas allá que te aporreas, se sube, se aporrea. Ya se aporrió, ¿para qué le va a decir? ¿Vio? Le dije que se iba a aporrear. No, ya, suficiente. Y además ya se la aporreó. pela encima del aporreón. Él solo va a desarrollar ese sentimiento de culpa al que se refería nuestro dato. Así entendidas las cosas, pues vámonos de una vez con el experto para que recibamos las llamadas. La línea está abierta, aquí está el experto. Milena Ortiz, bienvenida Milena, de nuevo por aquí, encantados de tenerte, una terapeuta en biorreprogramación, profesional de todo esto que programación neurolingüística, autora del libro Terapia Creativa, pero antes de conversar con Milena, vamos a hablar con Lina, que nos está llamando al 268-6033, mamá de Laura y Sara. Lina, bienvenida a Paso a Paso. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy contentos. Tenía muchas ganas de estar con ustedes en el programa. Yo ya no tengo bebés, tengo ya dos grandotas, una de 25 y una de 21. Ah, ni adolescentes ya superaste todo. Ya superé todo eso, pero yo no tuve una adolescente infantil, sino una anciana infantil. O sea, ella era más madura que yo y tiene un apodo en la familia desde que estaba chiquita, le decimos Contravía. Podrán entender por qué. Porque uno decía, Sara, eso es blanco. No, mami, eso es negro. Sara, tienes que comer. Yo no quiero comer. No vas a comer, entonces vas a dormir. Ah, bueno, yo tenía mucho sueño. Y se paraba y se iba. Apaga el televisor, no lo quiero apagar, lo tienes que apagar. Es que si no lo apagas, te vas ya a dormir. Es que yo me quiero ir a dormir ya, mami. Yo ya me quería ir a acostar. Entonces es difícil, uno aprende sobre la marcha. Uno aprende a ser mamá sobre la marcha. Manejarlos es súper difícil y uno a veces dice, ¿cómo hacen si son más inteligentes que uno? Uno es tratando de hacer las cosas y ellos le salen a uno adelante. Uno no sabe ni cómo actuar, ni cómo responderles. Uno no sabe si castigarlos, si regañarlos, si darles una palmada, porque estoy de acuerdo que de vez en cuando una palmada es formadora. No como castigo ni como ultraje, pero a veces pienso que una palmadita es como formadora. Pero les cuento que yo sí tuve, fue una anciana, una niña anciana. Sobre todo que esa palmadita le forma a uno la paciencia, el desahogo, ¿no? Como respirar. Pero ellos Lina, son demasiado inteligentes. Quería preguntarte en aquella época donde no se hablaba tanto de estos temas de crianza, donde no había tanta información, ¿cómo sorteaste esa etapa de la adolescencia infantil? Con Contravía. La psicología inversa a la criolla. Ajá. La psicología inversa, ella me decía, yo no quiero hacer las tareas. Y yo le decía, Sara, qué pereza, no hagamos tareas, qué pereza. Y ella me decía, no mami, yo quiero hacer las tareas porque me regañan en el colegio y se ponía a hacer las tareas. Siempre le jugué como con la psicología, lo que ella no quería hacer, yo le decía que no lo hiciéramos. Y entonces ella ya sí me decía que sí lo quería hacer, porque era completamente, de hecho, todavía en mi casa se le dice Contravía. Pues vamos a entender. Y Lina sigue haciéndole la U para llevarla al mismo punto que quiere. Vamos a entender. Ya es mamá y está viviendo las cosas con una bebé que tiene de 9 meses. Ah, ok. Vamos a tratar entonces de entender el comportamiento de Contravía para que no les lleguen muchas fotodetecciones. Ahora la cosa sale mucho más costosa. Muchísimas gracias por compartirnos la historia y pues aquí está justo nuestra experta para que nos explique qué es la adolescencia infantil. Bueno, como término técnico no existe, ¿cierto? O sea, no existe la adolescencia infantil, existe la adolescencia. Pero uno lo busca y sí aparece. Sí, exacto. Sí, un Entonces, montón de referencias. Pero ¿qué ha pasado? Como los niños empiezan a vivir una etapa de crisis, entonces lo que se ha hecho es simular esa crisis de la infancia con esa crisis de la adolescencia y llamarle la adolescencia infantil. ¿Y son ¿cierto? bien parecidas? Y son muy parecidas, sí. Tienen
un toque diferente en cuanto a que los adolescentes están expuestos a un mundo exterior más fuerte, ¿cierto? Donde empieza que entonces el trago, las drogas y eso es otro cuento. Y tienen ¿cierto? una autonomía mucho mayor. Sí, es mayor, ¿cierto? Y entonces uno pierde el control más rápido de ellos porque se van de casa y uno no sabe. Pero ¿qué pasa como en la adolescencia infantil? Vamos pues como a ese tema. Entonces, cuando está pasando los 2 años y medio, a los 3 años, aparece una sensación de autonomía en los niños, ¿cierto? Un momento de autonomía. Nosotros le decimos es la pérdida del cordón umbilical. Realmente el cordón umbilical se está perdiendo a los 3 años. Ay, ¿cómo así? El cordón no se corta al iniciar. No, lo que pasa es que uno está pegado a ese niño y todo lo que el niño hace es un reflejo de lo que uno está viviendo. Entonces, estamos muy pegaditos, muy pegaditos. Y cuando empiezan los 2 años y medio, los 3, empieza tú eres tú y yo soy yo. Y eso es un caos tenaz. Porque yo digo, bueno, yo ya me tomo la sopa solo, yo ya me pongo los pantalones solo, pero yo quiero que me acompañes mamá, y yo quiero que me acompañes papá. Entonces, es una cosa física que yo ya sé hacer, pero emocionalmente yo quiero estar pegadito. Entonces, eso entra en contradicción. Y como entro en la contradicción, entro en la pelea, ¿cierto? Entonces digo, mamá, es como si, es muy simpático porque es como si ellos dijeran, me voy de la casa, pero me llevas. ¿Cierto? Ah, sí, sí. Me voy Y de eso la es casa, normal pero que lo hagan. llevas. Me voy a ir, no lo Me voy quiero a ir, no mover de sé la qué, casa. pero me ayudas a empacarles. Entonces hay un tema de emoción muy fuerte, ¿cierto? O sea, yo ya no soy de mi mamá, yo ya no soy de mi papá, pero no sé qué soy. Y hay un cambio en el nombre. Nosotros le decimos el bebé y pasa a ser el niño. Caos, ¿cierto? Es como cuando uno le dice, es que este es mi niño y ya pasa a ser el adolescente. Caos, porque entonces yo no me ubico en bebé o en niño. Entonces tengo muchas responsabilidades, pero yo quiero que mi mamá me consienta. Yo me fui de la casa. Eso. Sí, sí. Y otro le empaca ¿Y qué para le la dijeron? siguiente Duré hasta habitación. duré hasta medianoche, ya me iba a Pero pedir duró cacao. mucho. Sí, duré mucho. Duró mucho porque yo hoy dije lo mismo. Yo me voy a ir de la casa y mamá me dijo, ¿se va a ir de la casa? Listo. Empaque lo que sea suyo. Sí. Lo que usted haya A conseguido. mí Como me no encontré empacaron. nada, entonces no. A mí me no empacaron, me pero fui. ya me iba a pedir cacao. Sí, a todas. Entonces miren que es una contradicción emocional, ¿cierto? Yo me siento autónomo para muchas cosas, pero ¿qué hago con esa autonomía? Yo no sé qué hacer con esa autonomía. Entonces es como si ustedes cogen un carro y dicen, yo no sé manejar. Entonces esa emocionalidad hace que entre la rebeldía, que entre la pataleta, que entre un montón de cosas que van en Muy contradicción. bien. Milena, vamos a ver qué nos cuenta Ana María, que nos llama abuela de María Fernanda. Bienvenida, Ana María, paso a paso. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Muy desesperada porque, como les explico, tengo una nieta de 4 años y es terrible. Por ejemplo, yo la cuido todo el día porque la mamá trabaja y cuando uno pues le hace alguna cosa le dice uno asquerosa, fea, gorda, vieja, arrugada, pues cosas que uno no sabe de dónde saca eso. Ella está en la guardería y uno la lleva ya llorando y llora y llora, y es que ustedes son unas feas, unas asquerosas, yo me voy de este barrio, las ustedes y todas esas cosas. Yo hay veces le pego palmadas y me dice, ¿usted por qué me tiene que pegar? Usted no es mi mamá, y tiene 4 años y yo estoy desesperada porque pues no encuentro como qué decirle más, como aconsejarla. Por ejemplo, ella viene por la mañana, tita, te amo, yo también, tita, tal cosa, yo, mi amor. Entonces ya después cuando se arrebota dice, no quiero que usted me cuide, usted es fea, fea, pues lo que siempre dice, y yo no sé qué hacer, pues la tratamos con amor, con cariño y no sé, pues estoy desesperada. Muchas gracias y que esté muy bien. A ti, Ana María, muchísimas gracias por llamarnos, compartir tu experiencia y yo creo que has llamado a donde era. Bueno, ese tema de la contradicción del comportamiento entra también el tema de la comunicación. Entonces, a los 2 años y a los 3 años empieza la fluidez, ¿cierto? Verbal. Entonces, yo a veces no sé qué hacer con todas las palabras y no todas las palabras significan lo mismo. Pero hay que Entonces, usarlas. tu hijo te dice, te odio, ¿cierto? Pero para el adulto, te odio es una cosa gigante. Pero para el niño que escucha esa palabra por ahí, te odio, no, es como ahorita hablamos. ¿Cierto? Entonces tiene un sentido distinto. Sí, es lo que yo digo, hay Entonces, que usarla. Sí, entonces no sé uno- ni cómo ni en qué contexto, pero si Se me la aprendí, aprendió la tengo que eso, decir. como cuando Entonces- aprenden a decir groserías, por ejemplo. Eso, entonces él dice, Tienes que decirle y uno en le dice, cualquier las momento. frutas, ¿cierto? Uno dice, las frutas, sí, mi amor, las frutas, ¿cierto? Entonces uno le cambia el lenguaje. Pero realmente no tiene el mismo sentido emocional lo que él está diciendo a lo que está escuchando el adulto. Entonces el adulto es el que le mete tanta emoción.
Entonces, "Ay, ya me odia, es que mi hijo ya no me quiere". Entonces entramos en un Mucho caos drama emocional muy alto y el niño al ratico te está diciendo, mami linda, te amo. Entonces, ese significado de las palabras no es tan literal, por eso hay que conversar, ¿cierto? ¿Cómo así, mi amor? ¿Qué significa que me odies? Es que no me gusta que te peines así. Ah, entonces no es que, que me odies, es que no te gusta que haga tal cosa. Ah, sí, mamá. Entonces, No es un insulto contra nosotros. Sí, empezamos a pulir el lenguaje y a que tenga una interpretación más O sea, sana. si le dice asquerosa, le estará pidiendo gaseosa. Pero o es algo que así. miren, uno pone la televisión y el muñequito Sí, que sí. es chiquitico dice, asqueroso, no te quiero, ¿cierto? Entonces él graba asqueroso y asqueroso para él significa una cosa y asqueroso para nosotros es una cosa. Entonces él coge la sopa y dice, está asquerosa. Entonces la que hizo la sopa dice, no puede ser, esto está horrible. Y el niño simplemente quería imitar el lenguaje que escuchó. Entonces ahí yo invito mucho a los papás como a bajarle al tema, ¿cierto? A Mi que amor, no ¿te se quieres llenen de ir mocos. de la casa? Ah, perfecto, listo, venga, pues empacamos, y cuando él ve que uno ya está montado en ese, le dice, no mami, pero tú eres la mejor mamá del mundo. Ah, mi amor, es que la mamá que elegiste para llegar acá, y no soy perfecta, pero sí soy la mejor mamá que te tocó. Ah, bueno. Con el tema del desespero, frente a esa actitud concreta que nos expresa esta abuela, ¿qué hacer? Pues cuando la lleva a la guardería y le dice vieja, gorda, fea, asquerosa. Sí, entonces uno dice, ah, sí, mi amor, tú me ves así, ve, y yo te amo tanto. Así, viejita, te amo impresionante porque mi corazón es joven, es alegre y te amo con eso. Entonces ellos quedan como, ¡oh! Ay, bueno, ¿cierto? ¿Y qué espera uno? ¿Que el comportamiento empiece a cambiar? ¿O Sí, que lo ellos siga cambian haciendo, como a pero- los 3 minutos. Ok. Pero hacen así como, ¡ah! Y al momentico, ay, sí, ven, no estás tan viejita como creía, ¿cierto? Porque también nosotros, para ellos viejos es una arruga, y uno tiene arrugas. Entonces, una vez mi hijo me dijo, mami, no te rías así. Y yo, ¿por qué? Es que te estás como arrugando y yo creo que te estás poniendo viejita. Y yo, mi amor, es que todo el mundo se arruga. Estas arrugas son naturales y estas también, mi amor. O si no, yo quedaría así como plastificada. Entonces, ay, ya, ¿cierto? Entonces, cuando uno le baja esa emoción, ¿cierto? Se tranquiliza con los niños, ellos empiezan a entender que hay que dejar, uno es el que se deja afectar. Y sirve mucho en la siguiente etapa donde aparece mucho el bullying, ¿cierto? Porque entonces yo le estoy mostrando el que a mí me afecta que él me diga fea, que me afecta que me diga vieja, o sea, yo me dejé afectar. Pero cuando digo, me dices eso y yo no me dejo afectar, él aprende que cuando le digan feo, gordo, no sé qué, le resbala. Le resbale, ¿cierto? Y dice, ay, pues... Todos los niños pasan por ahí, por esta adolescencia infantil, unos más que otros, y ¿cómo se identifica? ¿Ves? Sí, es real, está teniendo una crisis, pues porque si todos pasan, habrá que nombrarla de alguna otra manera cuando sea extrema, una crisis de adolescencia infantil. Esto ya se Sí, sale del sí. parámetro, como el caso Sí, de todos Fiorella. pasan por esa etapa, ¿cierto? Es como todos pasamos, pues al vivir esa edad, pasamos por ahí. Algunos con más fuerza que otros. ¿Cuándo he visto yo en consulta que tiene más fuerza? Cuando los papás nos descontrolamos, ¿cierto? O sea, cuando los papás, eso se nos vuelve un caos. Entonces ellos toman más fuerza. Porque además nos imitan. Claro, entonces uno se enfurece, entonces él se enfurece, él sabe. Entonces eso es una bola de nieve. Pero cuando los papás son tranquilos, listo, estás muy enojado, listo, pero tengo unas ganas de jugar fútbol, vamos. Ay, yo estoy muy enojado. Y patea el balón, ya, se acabó la discusión. A propósito Entonces, de nuestro tiempo el fuera papá, positivo ayer. Los papás realmente somos los que logramos sacar a los niños de ahí. El tema es que nos ponemos como en igual. Hay una cosa que yo a veces escucho y digo, qué vaina, y es que a veces creemos que los papás son amigos de los hijos, ¿cierto? Y malinterpretamos esa palabra. Y cuando nos decimos amigos de los hijos es que estamos al mismo nivel todo el tiempo, y eso no es verdad. El adulto es el adulto y el niño es el niño. Entonces, cuando quiero resolver algo, yo tengo que también ponerme en la posición de adulto, donde aparece la norma, donde aparece el no, que es importante. Exacto, pero no es para pisotearlo, sino para guiarlo. Para guiarlo, porque entonces son dos niños peleando. Entonces yo veo en consulta y dice, es que mi niño es una niña, y yo escucho a la mamá y yo, ay, pero esta es una niña. Pues, una niña igual. Es que mi hijo, poniendo quejas. es que mi hijo no me deja ñoñi. Y yo la miro y yo, ¿qué pasa el niño, cierto? Porque yo, pero, ¿qué es esto? Entonces perdimos la noción del adulto y el niño. No quiero dejar algo suelto y es el tema de la pela.
decía la abuela, es que yo le doy palmadas, nos decía la otra llamada, no, es que a veces una palmadita es necesaria, sí, a veces nos devuelve un poco la paz desahogar tanta furia como en una palmadita, pero a veces pasa de una palmadita y se vuelve una garrotera. ¿Y cómo funciona eso? Cuando uno tiene rabia, pega muy duro, ¿cierto? Entonces, si yo voy a entrar, estoy en discusión con ese niño, ¿cierto? Y estoy así, y haga que meta ya, que no, y le pego, tal vez pierda el control, ¿cierto? Y entonces le estoy enseñando que para volver al control hay que sacar toda la rabia. Pero si yo estoy en control, ¿cierto? Digo, bueno, a ver, pin, y le doy su nalgada, ¿cierto? Pues, simbólicamente, o sea, le digo, mira que acá también hay unos límites, el niño se controla. Entonces, no es la pela por la pela, es que en qué momento yo estoy en tranquilidad. Entonces, hay papás que ponen castigo, ¿cierto? Dicen, no vas a ver televisión. Es como la frase de depende del tonito. Sí, depende del tonito. Pero hay una cosa además, y es, lo uno es conservar la calma para uno reaccionar frente a esa situación, pero más que la calma también es prevenir ese tipo de situaciones. Hay momentos ya después de que uno detecta esa adolescencia infantil en que uno puede prevenir ciertos comportamientos. Me hice acordar, me dijo que hizo una pataleta así, pues, y yo lo miraba, entonces yo me tiré al piso con él y hacía, y padre me dijo, es que ay mami, te ves tan ridícula ahí. Y yo le dije, sí, ¿y qué debería hacer? Pues calmarte, mami, pues porque tú nunca pierdes así la calma. Entonces yo me senté y le dije, ¿ves? Entonces uno puede lograr calmarse. Y él llegó, se paró y dijo que es que, o sea que yo me estaba viendo así de ridícula. Les tengo el video, les conté ayer que les tengo ese video. Se los voy a traer. Pasan esas cosas. Por ahora recibimos a Joana, mamá de Sofía. Bienvenida, Joana, a Paso a Paso. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muy bien. Para felicitarlos por el programa. Muchísimas gracias. ¿Qué edad tiene Sofía? 30 meses. Muy bien. 30 meses es cuánto. A ver, 30 años. A ver, no, Raíz cuadrada. 24 son 2 años, 2 años, 6 meses. Tiene 2 años y medio. ¿Cuánto tiene? 2 años y medio. Ok. Ay, casi me van a ataque. Que no sean como las que piden consultas. ¿Cuánto tiene tu hijo? 30 años. 30 años. Ah, bueno, sí. Vamos de meses, eso me alivió. Sí, sí. 2 años y medio. Sí, bueno, está como en la etapa, pues, de lo que están hablando ahí. Y es muy, lo que digo yo, que la paciencia es como lo fundamental, aunque a veces uno como padre, pues, la pierde. Pero Sofía últimamente hace cosas que de pronto no están bien hechas, pero me causan risa. Entonces es uno como ahí tapándose la boca, ¿cómo hago para que ella vea que no me causó gracia lo que hizo? Por lo menos ayer, no sé qué me dijo, y yo le dije, hija, ya voy. Y me dice, mamá, qué pereza, usted no hace caso, que yo no hago caso. Y yo, ¿cómo así, Sofi? Que sí, se va para la habitación, que me vaya para la habitación, que porque yo no le hago caso. Y es también como un poquito berrinchosa, pero yo he notado que hace más berrinche con el papá que conmigo. Ella conmigo es un poquito más, pero con el papá no, pues, o sea, el papá lo domina más fácil. El papá le alcahuetea todo, como se dice, y todo le causa gracia. En cambio conmigo sí es un poquito como, cuando ya me ve como seria, ella ya sabe que a mi mamá se puso seria ya, pero con el papá sí hace lo que quiere. Pero yo pienso que es como de paciencia. Es como todo de paciencia porque, pues, afortunadamente me han tocado todas las etapas de Sofía porque he estado con ella desde que nació. No he tenido, pues, que trabajar, gracias a Dios, pero yo pienso que es como disfrutar de cada etapa y de pronto no tomarse todo tan en serio. No tomarse todo tan en serio y ponernos en el lugar de ellos. Siempre como bajar a hablar con ellos como al nivel, de mirarlos bien y ellos así ya van entendiendo. Pero de pronto porque yo he notado que cuando de pronto me da más rabia es cuando ya más rebelde se pone. Claro, lo que hablábamos ayer en nuestro tiempo fuera de las neuronas espejo. Ellos imitan nuestras actitudes, pues además porque somos el mayor ejemplo, el modelo, y tienen que modelar esas actitudes y pues finalmente hacen lo mismo. Si estás enojada, pues yo también. Y terminan volviéndolo una estrategia también. Ella dice que con la mamá funciona de una manera, con el papá de otra. Claro, es que ellos están en la exploración. Entonces uno puede decir, mi hijo es muy rebelde, o puede decir, mi hijo es muy explorador. Entonces también depende del lenguaje que yo le empiezo a dar. Y si yo le digo, es que mi hijo no hace caso, nunca hace caso, entonces él está escuchando todo el tiempo y tiene que obedecer ese mandato. Mi mamá está diciendo que yo nunca hago caso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cosas que demuestren que no hago caso. Y uno a veces los empieza a tirar, es que son muy mal geniados, ¿cierto? Pero ser mal geniado tendrá cosas buenas, Moni. Soy mal geniado. No hay una cosa que dijo ahorita esta señora. Mire, cuando yo hago una promesa y no la cumplo, es absolutamente grave.
Y nosotros los adultos creemos que las promesas son muy grandes. Entonces, mi hijo a veces le digo, amor, dame un momento que yo subo y ahorita miro ese juguete. Yo subo, me entretuve, el teléfono, entonces él la guarda, ¿cierto? Y después me dice, no me cumpliste, subiste y no baja. Ay, sí, es verdad. Hay que no ser te cumplí. coherentes. Entonces ellos, esa rabiecita después es una pataletica. Y eso es una cosa muy simple, ¿cierto? Pero uno a veces promete cosas que uno sabe que no van a ocurrir. Sí. ¿Sí? Mi hijo me si dijo, no haces tal cosa, no vamos a la fiesta. Sí. Uno sabe que va a Que ir a la tiene fiesta. que ir, exacto. Sí. ¿Para qué Entonces, ¿para qué se incluso pone mi a hijo, inventar? mi hijo me decía, le dijo a la profesora, quiero hablarte del santo no sé qué. Él leyó por ahí eso y ella le dijo, ahorita me cuentas. Entonces él llegó enojado, pero así. Yo, ¿por qué está tan enojado? La profesora me dijo, ahorita me cuentas. Y ahorita seguía el transporte. O sea que mi profesora, ¿cuál era ahorita, mami? Ahorita, y ella no viaja conmigo en el transporte. O sea que no le cumplió una promesa. Si ellos van un paso adelante. Y volviendo al tema del mal genio, no todo es tan malo. Dicen que tiene sus ventajas. Tiene sus beneficios, el mal genio. Aquí está, ya volvemos. Seguimos en Paso a Paso, hoy conversando de la adolescencia infantil. Vamos a recibir de inmediato una llamada que tenemos a Milena en la línea, mamá de María Fernanda y Manuela. Milena, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo vas? Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Bien, bien. ¿Qué edad tienes María Fernanda y Manuela? María Fernanda tiene 8 años y Manuela tiene 3 años. ¿Y cómo vas con ellas? Bien, pero yo pues quería como preguntarles, por ejemplo, la bebé, pues la niña de 3 años, Manuela, Sí. ya, o sea, ya, por ejemplo, come sola, o sea, se aprende a hacer muchas cosas, lo de los zapatos, ponérselos al derecho, los colores y todo ese poco de cositas. Pero con la niña grande, o sea, a pesar de que ya tiene 8 años, está en segundo, es una niña muy inteligente, ella tiende como a tener celos de la bebé. Entonces a veces como que le saca a uno, pues, el mal genio y todo, me siento a hablar con ella, mami, mira, es que tú estás grande, es que ya tú puedes hacer más cosas sola, tal cosa. Pero entonces, mi pregunta es, ¿cómo hace uno para, o sea, como para que ella no se sienta mal, no se sienta desplazada, no se sienta, porque aquí pues por igual se le da a las dos por igual, pero entonces, ¿cómo hace uno como para que ella entienda, lo asimile? Aparte de eso, me le hicieron bullying el año pasado en el colegio, entonces es como un proceso que tengo con ella, pero con ella a veces uno dice, no puedo, o sea, no, ya no me siento capaz. Entonces me gustaría saber es cómo hago uno para hablar con ella, hacerle entender, porque a ella no se le pega, se castiga nomás. Pero entonces como que ella me entienda lo que yo le quiero decir a ella. Muy bien, Milena. Vamos a ver qué te dice Milena. Muchas gracias. Lo que pasa es que la llegada del segundo activa el duelo para el primero. Y el duelo es una cosa muy tenaz. O sea, yo era el más importante, todo estaba en función mía. Mi mamá primeriza, pues me quería, lo que decía ahorita Lavi, en la burbuja, y ya la mamá ya no es tan importante la burbuja, sino que está teniendo a uno, está teniendo a otro, entonces dispara el duelo. Y cuando se dispara el duelo y no es un duelo bien elaborado, entonces el otro hijo se siente desplazado, se siente mal y empieza una rebeldía tenaz, pero lo único que está pidiendo es más cariño. Atención. ¿Qué hacer? Conversar, hay que conversar mucho. La mamá tiene que aprender también a sacar espacios solo para eso, ¿cierto? Irse al centro comercial solo con el mayor, ¿cierto? Solo con la mayor, porque esos espacios solos ya como que se pierden. Sí. Entonces ya salimos los 4 y antes salíamos los 3.
¿cierto? Entonces hay que volver a tomarse la foto los tres, a estar otra vez en conexión los tres, y es ir metiendo el cuarto. Entonces los papás tienen que ir abriendo el espacio del cuarto, porque o sea, del segundo hijo, pues para que sea la familia de 4. Ese segundo hijo llega a ocupar muchos espacios. Entonces el niño empieza a mirar, ay, ¿cómo así? Es que mire cómo la cuida, la mamá la amamanta todo el día, todo el tiempo está ahí, ¿y yo qué? Pero no se acuerda que cuando estaba pequeñito uno también hizo todo eso. Entonces hay que estar diciendo, mira, cuando tú también estabas pequeño también hacíamos esto y disfrutábamos. Y ay, sí, mamá, eso me dice mi hijo. Ay, sí, mami, a mí también me cargabas así, sí. Entonces él empieza a entender que también vivió eso, ¿cierto? Entonces pasa muchísimo, que ahorita me preguntabas que si eres igual el mayor al menor. El primero o el segundo. Claro, sí. si se vive la etapa igual con el primero o el segundo hijo. Sí, cada hijo tiene su contexto, ¿cierto? Cada hijo, este nació donde solamente éramos 2, este nació donde éramos 3, o sea, es un contexto distinto. Ambos van a vivir eso, van a vivir esa etapa. Los papás somos los que tenemos más herramientas. Y me llama la atención que todas las llamadas y los casos han sido de niñas. Ah, sí. Se da más en mujeres que en hombres. Se da como en iguales proporciones. Lo que pasa es que las niñas tienen un manejo del lenguaje más amplio, ¿cierto? Entonces, cuando ese manejo del lenguaje es más grande, aparecen más cosas en contradicción, ¿cierto? Entonces las puedo expresar y entonces no sé qué hacer como con tanta información. Los niños son un poquito más reservados, incluso ellos empiezan a los 3:30, ¿cierto? O sea, las niñas empiezan como a los 2:30 y los niños empiezan a los 3:30. Pero en intensidad es muy similar. ¿Y hasta cuándo debe durar esa etapa más o menos? ¿Hasta qué edad? 5 años y medio. Más o menos ahí vuelve y baja y vuelve y sube a los 13 años. Ya para la preadolescencia. Para la preadolescencia. Y en los hombres vuelve y sube a los 40 y a las mujeres sube en los 30. Más o menos es como el ciclo. Siempre primero en las mujeres, siempre. Sí, las mujeres, sí. Es un tema mucho del lenguaje, es verdad. ¿Cómo hacer para que esta etapa no sea tan crítica desde nuestras actitudes? Es decir, no sé si el lenguaje, de si en vez de estar recalcando las cosas que hacen mal, exaltamos lo bueno, ¿qué puede funcionar? ¿O cómo decir no de otras maneras? Ahorita que hablaban del tema de la culpa, yo lo traduzco un poquito diferente y digo que es entender la consecuencia, ¿cierto? La causa y efecto. Entonces es mostrarle a ellos, mira, si yo rompo esto, mira, el efecto es que esto queda en pedacitos, ¿cierto? Es enseñarles mucho eso. Es estar uno tranquilo como papá. Uno siempre tiene las herramientas para atenderlos a ellos. Esos hijos que nos llegaron son perfectos para nosotros y para nuestra historia. Y rodearse de muchos ambientes sanos, porque a veces pasa que yo me junto con el que tiene un hijo muy en crisis, entonces entro en crisis y mi lenguaje todo el tiempo es de crisis. No, qué horror, es que este niño no lo controla nadie. Entonces empiezo a hacer una cosa con el lenguaje muy fuerte. La invitación es a los papás, por eso ahorita decía, no tanto que adolescencia infantil, pues para que empecemos a entender que es una etapa natural, ¿cierto? Que es natural, que está bien, que ellos entran en contradicción, su mente va súper acelerado y su cuerpo no tan rápido como quisiera su mente, y entran en caos. Ok, nos vamos a ir a la práctica, finalmente para recopilar todo lo que hemos hablado, pero hay 2 preguntas. Una, me gustaría que le preguntaran a la experta hasta qué punto podemos los papás manejarlo como papás o cuándo necesitamos la intervención o el apoyo de un terapeuta o psicólogo. Muchas gracias, Isabel Martínez Patiño. Bueno, esa pregunta es fantástica, porque a veces, yo ahora les dije, tenemos las herramientas para resolverles, ¿verdad? Sin embargo, necesitamos otro que nos ayude a sacar las herramientas, ¿cierto? Que es el terapeuta, el psicólogo, el profesional que está ahí. Que no sea tan alarmista, ¿cierto? No, es que usted tiene, mejor dicho, un monstruo en la casa. No, venga, tiene un niño que está pasando por un proceso de cambio. ¿Cuándo hacerlo? Cuando yo como papá me siento que estoy desesperado. ¿Cierto? Yo siento que perdió el control de toda la situación. Entonces yo voy pegándole, dándole por todas partes, que lo coge el pelo, que, ay, Dios mío, que ya estoy en estrés. Necesito salir de ahí con un profesional, necesito volver a respirar, necesito salir con las amigas a tomar café, o sea, necesito hacer algo porque ya mi hijo está leyendo mi desesperación y entonces él la proyecta. No es porque él esté en contradicción mía, ¿cierto? Sino que él proyecta lo que yo estoy emocionalmente sintiendo. Por eso cuando yo tengo rabia es más fácil que él haga una pataleta. Cuando yo estoy tranquilo es más fácil que él se calme rápido. Entonces sí hay que entrar a un proceso de autocuidado, ¿cierto? Porque el papá que pierde la autoestima, ahí vienen que empieza a perder su hijo.
¿cierto? autoestima. Su autoestima. Sí. ¿Y en dónde? En el El colegio, reflejo. El en la reflejo. guardería. Muy bien, vamos entonces de una vez a la práctica. Recapitulemos, hoy hablamos de adolescencia infantil. Y para la práctica de hoy, a manera de recoger todo lo que hemos hablado, nos ha traído Milena una especie de tips. Vamos a leerlos y luego nos detenemos rápidamente. Cada momento es perfecto y tienes dentro de ti las herramientas para resolver los conflictos que se presentan. El primero de esos tips. El segundo, valora las emociones de tus hijos. Tercero, diviértete con ellos y enséñales a entrar en calma. Cuarto, realiza ejercicios de respiración con tus hijos. Quinto, cumple las promesas que haces. Sexto, rodéate de personas y ambientes amorosos y comprensibles. Ahí tenemos 6 muy claves y claros. Hay un tip súper chévere Sí. con ellos. Ellos están enojados. Entonces uno entra en el modo de la respiración de ellos como enojado. Entonces tú eres el que empieza a entrar la calma. Entonces, como con las neuronas de espejo y con ese tema de estar en reflejo, el niño, su inconsciente empieza como, esto está cambiando, esto está cambiando. Entonces empieza a regularse y cuando menos piensa, ya los dos están en calma. Eso es entrar en rapport, ¿cierto? Cuando alguien llega muy acelerado y uno empieza, sí, ¿cómo así? Y bueno, ¿y cómo estás? ¿Y qué tal? Y no, tan. Entonces yo lo regulo. Por eso es que es importante la posición de adulto. Lo de ambientes amorosos y comprensibles es porque hay gente que dice, ay, sí, todos los niños son iguales, no, es que, mejor dicho, medíquelo ya, o sea, ya, llévelo a una medicación. Sí, ya, yo ¿cierto? quería empezar por eso de atrás para adelante, rodéate de personas y ambientes amorosos y comprensibles. Es que hay personas que solo tienen cosas malas para Sí. hablar, todo el día recalcan en lo negativo, uno se va como contagiando de esa eso, energía. y entonces uno se enoja más, en cambio ellos lo que quieren es que uno los abrace, ¿cierto? Que les diga que son importantes, que bueno, mi amor, estás enojado, pero yo te sigo amando, porque es que es una emoción, ¿cierto? Hay que valorar esas emociones. Si yo le digo, no sientas miedo, no puedes sentir miedo, no. Entonces, pues si siempre sentimos miedo. Valide ¿cierto? las emociones. Entonces, tema que ha validar sido las frecuente estos emociones. días. Devolviéndonos igual, lo de cumple las promesas que hacen, lo hablábamos ahorita, Sí. ser coherentes, cumplir lo que se dice por más pequeño que uno crea, y creo también que ser consecuentes. A veces el error que cometen o la falta que cometen, entre comillas, es muy pequeña y se le da un castigo muy Sí, grave, o sí. siempre es el mismo castigo para todos, ¿no? Y el lenguaje es muy importante. Mi hijo hizo un reguero ahí en el colchón de un jugo rojo, ¿cierto? Entonces él lo regó, limpiar el colchón. Le dije, amor, es que no vuelvas a hacer eso porque mira, se mancha el colchón. Bueno, entonces tenía un vaso de leche. Y yo le dije, hijo, entonces es que, mira mami, este no es rojo, es blanco. Y yo, no, es que yo no le dije que nada se podía regar sobre ese colchón, nada, ¿cierto? Pero no, ¿cómo lo castigo si él lo que estaba haciendo era un experimento, ¿cierto? claro. Me dijo, es que es blanco como el colchón, ¿cierto? Pues en mi familia cuentan siempre una anécdota con mi esposo, ¿sí? Que él cuando estaba chiquito se bajó y tiró un poco duro la puerta del carro y el papá le dijo, ciérrala más duro. Él se devolvió y la cerró más duro y dio pela. Entonces, la ironía... Y estaba haciendo Estaba haciendo lo que le dijeron. La ironía no tiene cabida ahí, ¿cierto? Es, por ejemplo, digo, sí, muy lindo como se ensucia. La muy ironía lindo. es muy frecuente. lindo como se ensucia. Cuando tiene 30 años, ¡Qué es una belleza! persona que siempre se chorrea la ropa. ¿Para qué? Para verse muy lindo, ¿cierto? Porque su inconsciente grabó que chorrearse es verse muy lindo. Ay. Entonces, el lenguaje no Tan es teso inocente. todo esto, todos los días aprendemos tantas cosas. Siquiera tenemos este espacio para que aprendan ustedes y aprendamos nosotros, porque esto es todo un mundo. Nos acompañamos todos los días de 2 a 3 de la tarde, de nuevo se nos acabó el tiempo. Los tips quedarán en nuestras redes sociales para que tomen nota y de vez en cuando los lean y los vayan Nos sigan. interiorizando. De un día para otro, todo no lo podemos hacer. Así Aquí es. vamos dando herramientas, pero tranquilos, toma tiempo asimilarlo y no se aprende a ser papá. Simplemente uno va Se vive. tomando de aquí y lo que funciona, no funciona lo mismo para Leo que para mí ni para ustedes. Hay que echar mano, ensayo, error, a ver qué es lo que mejor funciona con Y nuestros ahí vamos hijos. encontrando emociones inteligentes también, que salen de la inteligencia emocional, ¿o no? Sí.
Tema que me Conectar la encanta. inteligencia y la Lo emoción. tocaremos mañana en Paso a Paso, esto de la inteligencia emocional, ¿qué es? Todos la tenemos, se puede desarrollar, cómo surge, nacemos emocionalmente inteligentes, mucho que hablar. Mañana en Paso a Paso, 2 de la tarde, recuerden enviarnos a pasoapaso@telemedellin.tv sus dudas para Nora Leche. El viernes estaremos con Pregúntele a Nora Leche. Chao. Chao, me voy que me está esperando un perrito en la piscina. Se tapó.